Muchas gracias. Gracias primero por venir. Un aplauso para María Lucero, que coordinó todo esto. Más que eso, ella firmó el cheque para que ustedes puedan ver la película. Así que un gran aplauso para ella. Gusto estar aquí. Tenemos con nosotros a Yajaira Corrales, que representa a Caribbean Cinemas. Allá, muy linda y bella también, tenemos a Elsa Vega, quien interpretó a Estela en la película de Hola. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en este momento tan importante para nosotros después de uno que otro año. Así que vamos a disfrutar, espero que disfrutemos al máximo. Para mí también es una emoción inmensa estar el día de hoy aquí. Gracias por su presencia, gracias a Lando y a María Lucero por permitirme disfrutar de este momento. Así que disfrútenlo al máximo como yo lo voy a disfrutar. Espero que después de esto podamos tener el tiempo para conversar y disfrutar qué tal le va Stella con Sam. Así que disfruten mucho. Gracias por haber venido. Bueno, eso se suscitó a última hora. Yo venir a Puerto Rico, así que fue un poco acelerado. No tuve tiempo de preparar unos buenos chistes para ustedes. Soy muy flojo en chistes, soy bueno en artes marciales, pero flojo en chistes. Todo el mundo dice lo mismo porque mis chistes son muy de niño pequeño. Prefiero estar ahí. Bien, ha sido una trayectoria muy larga en mi vida desde El Poder del Shakti, la primera vez que estrenó aquí mismo en Caribbean Cinema, hace unos años. Fue como que el otro día, no, Elisa, como que el otro día estrenamos eso. Surgieron unas preguntas antes de yo venir para acá. Como saben, SAG repentinamente se convirtió en un fenómeno. No hicimos la película SAG Enfrentamiento Mortal para que fuera un fenómeno, sino hicimos SAG Enfrentamiento Mortal con un propósito: entretenimiento, unir la familia, unir a todos los hermanos y dar un mensaje favorable, positivo, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que fue muy bien recibida, gracias a muchos de ustedes y gracias al público, a la audiencia. Cuando venía hacia acá me preguntaron, pero ¿para qué vas a Puerto Rico? Sí, la prensa le gusta golpearte. Digo, bueno, yo sé artes marciales, me puedo defender. Dicen, no, pero mira estas críticas, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y sí, habían unas de alabanzas y habían otras de condenación. Y yo, luego de escucharlos y pelear con la gente de presupuesto y todo, porque hay que buscar pasajes, donde quedarse, hay que pagar el teatro, todo lo demás, pues decidimos de que sí fuera la presentación. Yo utilicé una carta de convencimiento que fue la única que me quedó, ¿verdad? Y fue, no importa que me alaben o que me condenen, ellos son mis hermanos puertorriqueños y yo quiero compartir con ellos la resurrección del Shakti. Esa fue mi máxima para ellos. Así que eso es lo que le traigo a ustedes hoy, es la resurrección del Shakti. Habían contratado unos ninjas asesinos y tenían unas cerbatanas envenenadas y le dieron la lista de todos los críticos que me condenaron. Entonces ellos tenían planificado lanzar los dardos al cuello. Entonces, no te cubras el cuello, no te cubras el cuello, que ya le dijimos a los ninjas que se fueran porque ustedes me recibieron con un aplauso y con el cariño que nos caracteriza a los puertorriqueños. Así que sin más preámbulos, porque ustedes están diciendo en su cabeza, que se calle ya, queremos ver la película, que nos tiene intrigados. Sin más preámbulos, les presento la resurrección de mi primera obra cinematográfica, El Poder del Shakti. Que la disfruten. Después de 27 años, una vez que había olvidado quién era él, hicimos esa película con mucho esfuerzo y con mucho amor.
Puse todo lo que tuve en ese momento para poderla hacer. Fue mi primer proyecto después que me gradué de cinematografía. Resucitarla fue muy difícil, muy difícil. Si vieron las fotos que before and after, van a ver cómo se encontraba la película y lo que pudimos lograr. Recuerden, es transferir cinta 35 milímetros celuloide a digital ahora, pues conlleva un esfuerzo de pasar cada rollo, gracias al Archivo General que nos ayudó con eso. Ese no es solo el proceso, no es simplemente pasarla, hay que limpiarla, hay que cuadrar el sonido, hay que digitalizar, hay que retocar, hay que pintar cada escena, porque estaba rayada, manchada, destruida. Así que volvimos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo por 6 meses. Hemos trabajado arduamente para hacer resurgir el Shakti para todas las personas que lo pidieron. Esperamos que les haya gustado, que el mensaje haya estado claro. Lógicamente el Shakti representa el espíritu de cada uno de nosotros luchando por controlar nuestras emociones, controlar nuestras impurezas, crear un mundo mejor. Una escena que a mí me emociona mucho es la escena de la reflexión o meditación de el Sam o el Shakti, porque toca la figura más íntima de mí, dónde vivimos y hacia dónde vamos y qué debemos hacer. Por eso esa escena está puesta en la película. Pero básicamente traté de cubrir aquellos aspectos humanos que tienen que ver con nuestro propio desarrollo, con nuestra propia creación, espíritu mental. Sam es simplemente un individuo que está buscando trascenderse a sí mismo en esta lucha de la creación entre la luz y las tinieblas. Le doy gracias a todos los que colaboraron conmigo. La gente de Incus fue excelente con su sonido, como siempre. Omar Cruz está con nosotros. Un aplauso para Omar. Ángel, que tuvo que irse hace un momento. Ángel Nieves, que nos ayudó en todo lo que es colorización y reedición. Y tratamos de verdad hacer la película con el corazón. Y es para ustedes, es un regalo para el pueblo de Puerto Rico. Es el superhéroe que creé hace 27 años, representando el espíritu de los puertorriqueños. Que el poder del Shakti sea con ustedes. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Hay algún plan para tiro en DVD, Blu-ray o streaming por lo menos? Por ahí andan los representantes, por ahí están los representantes. Grand Tales, ellos representan a SAC y al poder del Shakti. Ellos están en la mesa de negociaciones ahora mismo con diferentes compañías a ver cuál va a ser el plan a seguir. Lógicamente intentamos que la película vaya primero al mercado internacional, porque una vez la película salga en DVD, ya murió, ya no hay más venta en nada. Por eso se aguanta tanto el DVD, especialmente por las películas independientes. Las películas de las casas grandes, casas productoras, ellos tienen todo el mecanismo. La ponen en el cine, ya tienen el streaming, ya tienen el DVD. Los productores independientes tenemos que caminar largo, subir el Everest para lograr llegar hasta el final. Pero con ayuda de la gente de Grand Tales, esperemos que sí, que lleguemos muy lejos y que en algún momento dado esté disponible para todo el que quiera conservarla y tenerla como el cult classic que fue llamada en un momento dado, pues que lo pueda tener en su librería fílmica. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Además de Puerto Rico, ¿qué otro mercado ya tiene planificado lanzar la película? La gente de Grand Tales ya tienen unas personas para ya en el hemisferio todo occidental, ya norte, centro y suramérica. Ya está a punto de firmar contrato, tanto para SAC como para el poder del Shakti. Y hay unas personas en el otro lado del mundo también interesadas. Ya me enteré en estos días que en el poder del Shakti. Sí. Muchas gracias. Gracias. Me surge una duda con el after credit, la escena que linkea con SAC, porque pues entonces hay un crossover ahí con eso o... En algún
mencionado, esos universos, se van a interceptar. Y Se va a filmar exacto. parece que el director, que no vino hoy, no te pude contestar porque no vino hoy. Me enviaron a representarlo, no me contestó. Parece que él tiene pensado cruzar caminos, cruzar universos con ellos dos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? El proceso de Mario, mucho gusto, yo soy Fernando. Si remueves un momento para recordar tu cara completa, gracias, ahora te conozco. El proceso de la restauración, yo sé que por mucho tiempo, incluso personas que estaban tratando de que alguien encontrara un videocassette grabado, o alguien que la haya grabado en 96, o sea, ¿cuál fue el material que encontraron para restaurar? ¿Fue una copia en 35? ¿Fue un video? ¿Qué fue? Muy interesante. Cuando yo estaba haciendo, pensando en el Shakti, yo iba a hacer el Shakti 2. Ya está escrito el guión del Shakti 2. Pero mucha gente no conocía el Shakti y todo el fanbase empezó a enviar, inundar el correo. ¿Qué pasa con el Shakti? Queremos el Shakti 1, queremos ver de dónde surgió, cómo es, etc. Yo comencé a pensar, a dar ideas de qué podría ser. Realmente no tenía nada planificado con el Shakti 1 en ese momento. Pero yo soy muy creativo, intuitivo. Me gusta meditar, me gusta recibir mensajes, poner mi mente vacía para ver qué puedo recibir. Y tuve un sueño muy extraño, lo voy a compartir, no es nada íntimo, personal. Yo hice una meditación, no estaba pensando en el Shakti ni nada de esas cosas. Terminé de hacer mi meditación, pero me quedé dormido. Y repentinamente una luz apareció frente a mí y un ataúd egipcio, faraónico, se rodó en mi habitación, cayó frente a mí, la tapa se removió y apareció el Shakti. Se levantó el Shakti del lugar. A mí me estuvo muy extraño, no es muy simbólico, pero yo dije, qué raro. El Shakti saliendo de un ataúd es como el Shakti resucitando. Qué curioso. Bueno, lo dejé ahí, empecé a ver ideas para hacer el Shakti 2. En eso, le doy gracias a Eduardo Rosado, que se encuentra con nosotros. Nos comunicamos por alguna razón, yo no sé por qué era, pero su llamada entró, o mi llamada entró con él, algo pasó entre nosotros, y él me dice, oye, Joseph, estuve en esos días en el Archivo General, y tú sabes que hay una copia 35 milímetros del Shakti. Y digo, Shakti en el Archivo General, ¿cómo? Empiezo a dar cabos, y recuerdo que New Vision Films, la compañía en la cual yo estaba en ese momento, le donó a lo que era la Corporación de Cine una copia en el 1996 por la ayuda que ellos brindaron para que la conservaran. En ese momento no existía ni la comisión y el Archivo General era algo que prácticamente no se mencionaba. Yo ni sabía que había un Archivo General. Cuando Eduardo Rosado me dice eso, y digo, qué raro, hay una copia de 35 milímetros del Shakti. Yo recuerdo que en esa época, en el momento de seleccionar la cinta celuloide para hacer la película, existía dos versiones. Una versión que era un poco más barata, que uno economizaba dinero en ella, pero había una cinta nueva que había salido, que era una cinta de poliéster, que era una cinta que estaba garantizada que podía durar 75 años. No sabía por qué, pero por cosas de la vida yo dije, imprímala en la cinta nueva de celuloide. Pensando yo, un muchacho de 20 y pico años, pensando en cinta de celuloide, pues no era gran cosa, pero había escuchado en cine que se podía conservar una película y que habían diferentes medios de hacerlo. ¿Qué pasa? Ahí me entero que esa película existe. Todo el material que había del Shakti, María se lo llevó, el huracán María, todo lo que existía del Shakti. Cuando yo me voy a Estados Unidos, parte de mi mudanza se quedó en Puerto Rico. Y todo lo que eran cassettes digitales, videos y todo lo demás, yo lo envié a casa de una sobrina, esperando para transportarlo a Estados Unidos. Ella me dijo que estaba muy seguro, lo puso en un cuarto, etcétera, etcétera. Pero, como hacemos en Puerto Rico, es después y después y después, yo le decía a la sobrina, envíame el material.
mira que necesito el material, empecé un nuevo trabajo, yo te lo envío después, yo lo saco después porque lo tengo que sacar de las cajas, bla, 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 bla. Viene María, se llevó su casa desde raíz, dejó solo el piso. Así que todo el material, todo lo que existía de Shakti desapareció. María se lo llevó. Vuelvo a Eduardo. Cuando Eduardo me dice esto, yo digo, ¿en qué condiciones estará esta cinta después de tantos años? Llamo al archivo general y me dicen, no sabemos, porque después de tantos años, el huracán María se metió al archivo general también y destrozó muchas películas. Y no sabemos cómo está eso. Bueno, por favor, podrías mirar, y yo molestándola todo el tiempo. Recuerdo a María Flores, se llama ella, que muchas gracias a María Flores por eso. Y llamo. Y ella dice, bueno, yo voy a ir a mirar a ver qué pasó para allá. Maricel Flores. Entonces, un día nos comunicamos y me dice, tú tienes el poder del Shakti. Y yo le digo, ¿qué me vas a decir? Dice, sí, que tú estás bendecido con el poder de Shakti porque hubieron algunas cintas, no todas, que se pasaron a unos envases o recipientes de polietileno. Ese material duro, plástico, que no le entra el agua. Y una de ellas es el Shakti. Está guardada ahí. Yo la voy a mirar, a ver cómo está. Me dijo, no te aseguro nada, pero está sellada. Abrió los rollos y me dijo, mira, sí, la cinta... pues está así asado, pero está. Yo la vi y dije, oh no, toda manchada, rayada, empezando el efecto vinagre que pone la cinta amarillenta. Yo dije, bueno, vamos a limpiarla, vamos a ver qué podemos hacer, pero en ese momento no existía la idea de traerla a las salas. Era, vamos a ver si la limpiamos y todos los fans que quieren una copia del Shakti, pues la pasamos a video o CD y entonces la hacemos accesible. Cuando miro la película, me doy cuenta que prácticamente en los extremos de los rollos, la película está muy deteriorada porque eran las partes más expuestas de la película. Así que esas partes, como fue los créditos originales de la película, cuando la película comienza, no servían. Por eso creé estos nuevos créditos. Tuve que cortar la película y entonces empezar a narrar la nueva versión de la película con una introducción, unos créditos nuevos, para entonces poder seguir el flow en la película. Además de eso, me di cuenta que las uniones de la película de un rollo con el otro también estaban deterioradas y estaban en muy mal estado. ¿Qué pasó entonces? Tuve que ingeniarme cómo hago la transición de esta escena a esta escena y fui formando una nueva historia, una nueva película realmente. Aunque tiene el esqueleto, podemos decir, la osamenta del Shakti original, se van a dar cuenta que hay muchas transiciones con localizaciones que hacen la unión entre un rollo y otro. Y eso fue lo que pude poner para poder crear la historia como tal y limpiar todas las imágenes, etcétera, etcétera, hasta que finalmente han visto este trabajo de 6 meses, que realmente no lo he hecho para impresionarlos. Ustedes no se pueden impresionar después de haber visto Avatar. Además de eso, no hay 200 millones de dólares en mis bolsillos. Ahora mismo lo que tengo son mentitas, por si acaso tengo que hablar con ustedes. Cuando no tienes un gran presupuesto, tienes que ingeniártelas, ¿no? Tenemos un refrán que todos conocemos: la necesidad es la madre de la invención. Así que en ese aspecto, pues me puse muy creativo, reescribí la historia del Shakti en ciertos sentidos, que pues vamos a darle la historia como una vez yo la pensé, que era una visión que él tuvo, que no está en la película anterior, de esto que iba a pasar. Y entonces él quiere prevenirlo antes de que suceda. Y es entonces ahí pude hilvanar la historia. Pero para que pudieran entender los procesos de la historia, había que explicar a qué él se está sometiendo, qué es esto del sendero de la muerte. Esa lucha que él tiene, por eso digo que es un universo paralelo con Zack, ¿qué es la lucha que él tiene contra qué? Y ahí entonces nacen los desafíos, explicar cuáles son los desafíos
Hay un desafío que a mí me parece muy curioso, que es el de los enanitos. Si tienen tiempo para oírme la historia, ¿verdad? Me estoy convirtiendo como una abuelita que todo lo cuenta. Eso fue una escena que yo disfruté tanto filmarla, porque fue sumamente divertida. Yo le decía, golpéame de verdad, porque las manitas son como guantecitos y me daban, y yo no sentía nada, yo le golpéame otra vez más fuerte. Así, esa escena en particular estaba totalmente destrozada, pero destrozada. Y pudimos arreglarla, pudimos corregirla, porque no quería perderlo. Esa escena, es el comic relief, ¿sabes? Es como un poco de... Sí, Omar. Hablamos de ti cuando pases la puerta, ya hablamos de ti. Muchas gracias siempre por darme el llamado. Entonces, le escribí los Mie 2, si se dieron cuenta, Mie 2, porque son los dos chiquitos. Eso fue lo que quise expresar ahí, que ellos expresan una valentía para que tengas miedo, pero no es así. Logramos poner toda la historia en orden, o mejor dicho, logré en el escritorio ponerla en orden y hacer todo lo mejor posible por presentárselas y agradarlos. Y espero realmente que reciban con sus corazones el mensaje cualquiera que sea el de conservar la naturaleza, sea el mensaje final que da el Shakti, de que cultivando el amor vencemos el odio, cultivando la paz vencemos la guerra, y que nos animemos a mover otro tipo de energía en el mundo, porque los tambores de guerra están sonando muy fuerte en Europa y nadie realmente quiere guerra. Por más disputas, por más diferencias que tenemos, la guerra nos destruye a todos, e inclusive nos está afectando a nosotros con toda la inflación, el precio del combustible y las cuestiones de la comida, el transporte, etc. Y no queremos eso en el mundo. Queremos que pase lo que dice Sam en su reflexión. Somos una gran familia viviendo en la misma casa que es el planeta Tierra, viajando por el poder del Shakti, que es el espacio infinito. Y eso es algo que quiero llevarle a la juventud. Abierto para sus preguntas, si tienen algunas. Sí, señor. Joven Bill Sack se interesa en este aspecto de dónde sale, además del hype que hay en las redes sociales. Viejo ves Shakti en el cine en el 90 y pico. ¡Oh, aplauso! ¿Cómo ha visto Sack? ¿Cómo puedo yo ver Sack para...? La pregunta de los... ¿Vuelve al cine? ¿No vuelve al cine? Estamos reconsiderando hacer un gran relanzamiento del cine porque la gente está saque. Estamos pensando eso, pero no te lo aseguro. Yo soy uno en una directiva. Okay. Entonces, aunque a veces tengo mollero, ¿no? Entonces se tranca, las cosas no se mueven, pero a veces... La idea es que sea un instrumento, por ejemplo, en nuestro caso, de poder conectar las dos generaciones. Excelente. Hay algunas personas que quizás tomen algunas interpretaciones fisiológicas de la película en cuanto a los aspectos, eso mismo, el Shakti. Pregunto, ¿qué le puedes decir a las personas que quizás tomen interpretaciones diferentes del poder del Shakti y sus diferentes elementos? Que me pregunten. Filosóficamente yo le digo cada símbolo que existe ahí. Hay una trayectoria en mi vida. No es que yo quiera presentarle mi filosofía a nadie, pero en todas las películas están marcadas por lo que la gente tiene en su mente, o lo que tienen dentro de ellas. Los que tienen terror, expresan terror. Los que tienen acción, expresan acción. Los que tienen drama, expresan drama. Eso es una característica de los directores. En mi caso, yo empecé muy joven en un proceso filosófico, como tú quieras llamar. A los 22 años se supone que ya yo empezara a caminar en el mundo con la cabeza rapada, porque una semana antes de irme al monasterio zen budista, yo iba a ser monje budista, pasó una cosa en mi vida que giró mi vida drásticamente y me movió a la cinematografía. Así que esta cuestión de buscar la luz y dominar la mente, la parte del túnel en la película donde él entra,
que dice El desafío de la mente. Esa escena estaba totalmente destrozada, destruida, no era eso. Yo no me gustaba para nada esa escena, así que la rehice totalmente con efectos, con el túnel, con las caras apareciendo. Pero es el mismo proceso que pasa un adepto o un estudiante que busca el control de su mente. Nosotros todos hablamos de la mente y pensamos que controlamos la mente, pero realmente la mente nos controla a nosotros. Y en el proceso invertido de la búsqueda de espíritu mental, uno busca la lucha o controlar su mente, porque si no la controlas te vuelve loco. Solo deja que tu mente empiece a decirte cosas y no para, y tú verás cómo terminas haciendo, ¿no? En ese aspecto, sí pueden haber miles de interpretaciones, pero que tenga preguntas con mucho gusto yo le contesto. Pero trato de hacer mis proyectos no para prejuiciar a nadie, sino es para expresar mi creatividad y mis conceptos a través de la cinematografía. Y lógicamente queda impregnado con un lenguaje más tipo universalista, porque la luz está en todo. Podemos llamar a Dios luz o podemos llamar a luz Dios. La luz es lo que da entendimiento. Puede estar en nuestra cabeza, puede estar afuera. Y cada uno puede darle una interpretación, pero sí, te tengo que decir que cada cosa que está ahí, lo hago. Por ejemplo, la rosa es una expresión muy bonita del amor, y por eso utilicé la rosa entre el amor entre Stella y Sam. ¿Y por qué tiene sus destellitos? Porque entre ellos es un amor puro, es un amor espiritual, no es un amor pasional. Así que cada cosa de esa, pues sí, tiene una interpretación que puede ser interpretada de alguna forma. ¿Alguien más? Sí. Una pregunta. Comenzando tu carrera como director, escritor, ¿cómo fue convencer a actores como Miguel Ángel Suárez, Albanilla Díaz, que sí, Gladys Rodríguez, Marco Betancourt, que esos actores de su tiempo eran como que y después un chamaquito ahí dirigiéndolos, tú sabes. Sí, como que ahora soy yo de mi libreto. Ha sido Nos un piden placer. que tengo que ir a buscar niños a tu escuela. No, pero ha sido un placer. Ha sido un placer. Gracias por Hasta luego, buenas tardes. Sí. Yo le presenté el guión. Y ellos se quedaron muy sorprendidos de que una persona tan joven tuviera una visión tan vieja o tan madura. ¿Puedo añadir algo? Sí. Porque se tiene que decir, un muchacho que se fue de su casa con 14 años a vivir en la calle, un muchacho que nadie le regaló nada en su vida, que ganó su educación a través de becas en este país, que nadie creyó que el criollito podía hacer nada. Él ha luchado todo en su vida, quiero que lo sepan, que nada se le ha regalado. Así que presentar un guión así a esas personas que él admiraba tanto fue realmente valiente. Y Sí, si no él lo fue, podía hacer, todos ustedes también. Nadie lo pueden hacer. creyó en mí en esa época, pero yo no creo en lo que creen o no creen. Yo soy de acción, hago lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer. Lo he demostrado. Aprender las artes marciales que aprendí con el compañero de práctica de Bruce Lee, pues no todo el mundo lo podía hacer. Y cuando regresé a Puerto Rico, todo el mundo me vituperó, me llamó falso, hasta llamaron a la Academia de Dani Santo y se llevaron una sorpresa, porque él le dijo, sí, él es mi representante en Latinoamérica. No era un instructor, yo fui el representante de Dani Santo en Latinoamérica. ¿Qué sucede entonces? Que cuando yo escribo el guión y tengo toda la idea del Shakti, tenía storyboard y todo, yo no fui crudo. Yo fui con una producción montada en un escritorio donde Gladys Rodríguez, y ella me dijo, pues sí, déjame leer. Yo había conocido a Gladys Rodríguez cuando yo tenía 17 años, porque yo salí en la novela Viernes Social, que ella fue la protagonista. Así que yo había trabajado en novelas y las había conocido, estuve en teatro, en un sinnúmero de cosas. Yo no parecí de simplemente, aquí solo voy a hacer una película. Ya venía con una base, un fundamento para lo que quería. Para hacerte el cuento corto, le llevo el guión, ella lo leyó y me dijo, me encanta, yo quiero ser la diosa Chakti. Y yo le dije, yo te voy a cuidar, yo te voy a hacer todo lo posible para que seas muy linda. Al irse me dio las gracias y me dijo, tú tienes una edad
joven, pero tienes una mente de viejo. Y como director me has tratado con más respeto que muchos directores. Y esa es la escena de Sam y ella. El señor Miguel Ángel Suárez, el que conoció a Miguel Ángel Suárez, tenía la cabeza dura. Él se impresionó mucho porque yo tenía todo montado y cuando vio mi habilidad de artes marciales. Él no sabía nada de pelear. Hicimos una coreografía de espadas, que es una de las coreografías más difíciles. ¿Cuál fue mi truco? Descubrir cuál era el deporte que a él le gustaba. Béisbol. Y yo le busqué en los ensayos un bate de béisbol, y entonces le marqué los ángulos de la espada como si fuera un juego de béisbol. Te vas a parar así, este va a ser el swing, vas a hacer así, cuando la pelota viene para que le des de picada, vas a hacer así hacia abajo. Y utilizando, transfiriendo el concepto marcial al béisbol, pude lograr la coreografía de artes marciales con él. Así que él se impresionó con la capacidad de artes marciales que vio que yo tengo, ¿no? Y dijo, vamos a hacer Crowley. Y usted me dice, señor director, que es lo que quiere que vea. Y cuando él está solo, pues lógicamente yo estoy detrás de la cámara. Mickey, como le decíamos, Mickey Suárez. Acá, Mickey Suárez es esto, Mickey Suárez. Sí, señor director, allá vamos. Muy respetuoso. Igual Marcos Betancourt, yo me senté con él y le dije, ese es el personaje. Nadie sabe que realmente él es como un demonio. Por eso cuando se le prenden los ojos y le sale la cuestión, ¿no? Nadie sabía eso, porque él es uno de los que controla el mundo. Esto es lo que está dentro de usted. Y esta es la dirección que yo quiero buscar en la película. Sí, entonces, muy chévere. Y ese día, curiosamente, teníamos un dolly con la cámara moviéndose alrededor de la mesa, pero se enfermó el foquista. Faltó. Yo estaba enganchado en el dolly haciendo el foco. Cuando dice que lo hace todo, lo hace todo. Yo le dije el director de fotografías estaba Attila Futo. Excelente tipo. Qué caballero, qué señor. Él me dijo, pues, él hablaba con un acento así medio rica. Y decía, pues, concho, me faltó, oye, el foquista, ¿qué vamos a hacer, carajo? Y yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, corramos la escena, ensayemos y márcame con un marcador dónde tú quieres que yo tenga el foco, porque yo no sabía nada de enfocar, o sea, bueno, mi vida, hacia dónde voy, pero con una cámara. Así que él marcó con unas rayitas la vuelta que íbamos a ver con el dolly y cuando él iba, yo iba marcando y ¡pum!, me detenía e hice el foco también en esa escena. Pero trabajar con ellos en escena, con Albaniria Díaz, fue excelente. En esa escena de la limusina, en la discoteca, yo estoy en el asiento al frente con el director de fotografía. Él está en uno con la cámara y yo estoy otro dándole dirección. Alba, en este momento tal cosa. Alba, recuerda. Fue una compenetración de que aunque ellos vieron un joven, un muchacho con, sabes, esa edad para ellos, me respetaron como director y me felicitaron al final de la producción y me motivaron a que siguiera hacia adelante como director. Ellos, pues una de las cosas que dijeron es que tengo la capacidad de expresar lo que quiero y sé lo que quiero, y eso es muy difícil a veces para un actor, que no le digan exactamente lo que quiere. No puede ser. Este que está aquí, que muestre la cara, un momento, es mi hermanito de Incus Post. Un aplauso. Bueno, hasta luego. Si no es por ellos, que siempre les voy con la llorada, por favor, así, tú eres de la casa, ven, te ayudamos. Ahora están haciendo un edificio nuevo, yo digo, pues ahora no me van a atender porque con toda esa estructura voy yo allí. Y no, ellos se no olvidan de esas películas, siempre vienen con alguna llorada. Yo me voy a parar con cartelón, me tienen que atender afuera en la calle. Pero hay muchas anécdotas que pasé con los actores, hay muchos secretos en la película que si miran detalladamente, yo tiendo a reciclar los actores.
Los peleadores salen de otros personajes. Cherens, el mago este, es otro de los personajes. Cherens y Raúl, el que está en la discoteca, el jovencito, es la misma persona. Los dos que están vestidos de negro persiguiendo a la muchacha son dos de las criaturas con las cuales yo peleo en las cavernas. Hay muchos reciclajes y me parece interesante cuando los veo porque son cosas diferentes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que quieran que le conteste? Sí. Tengo curiosidad sobre el proceso de que se añadieron como las luces en los ojos y Sí. las cosas en las caras. ¿Cómo fue el proceso de decidir cuándo implementar esos efectos y cuándo dejarlo como estaba en la cinta originalmente? Yo hice una revalorización de la película totalmente y pensé en los momentos que debería causar algún efecto en la audiencia, porque como director tengo que pensar en ustedes y en la gente, en qué momento, en qué palabra o en qué punto yo podría realzar eso para que no se viera como una película de los 90s. Aunque si la miras, claro, el teléfono celular te dice, hello, aquello. No te creas. En esa época ese teléfono era una cosa impresionante. ¿Sabes? Uno veía ese teléfono y decía, wow, se puede hablar así, uno por aquí, otro por allá. Ahora dice, qué chatarra. Claro, la primera vez que vimos el Apolo, que fue a la Luna, no, yo era bebo, pero recuerdo que fui a la NASA, al Kennedy Space Center y vi la máquina y yo dije, wow, qué cosa maravillosa. Y un teléfono celular ahora tiene más tecnología que esa caja que tiraron para allá. O sea, pero en esa época, o sea, las cosas eran diferentes. Pues yo fui mirando y dije, esto necesita realzarse con tal o cual efecto para crear el mensaje o la impresión que queremos en la audiencia. Y así fui seleccionando los puntos. Sí. Yo recuerdo cuando la película estrena originalmente, Sí. recuerdo que la transformación de Zack, haberla escuchado una entrevista de que esa transformación está inspirada en una ilusión de Houdini. Sí, la transformación de Perdón. Yo sé que ustedes quieren a Zack otra vez. A mí me pasa. De Sam a Jackie, Sí. esa secuencia es inspirada por una ilusión de Houdini. Sí. ¿Hay algo más en la película que esté inspirado en ese tipo de La espada de fuego. A la transformación solo se le puso efectos sobre el efecto que existía. En esa época, si tú querías hacer un efecto especial, tenías que tener una millonada de dinero, porque no había esta facilidad ahora de las computadoras de que tú bajas un plugin o algún programa o compras el más caro que quieras. Por más caro que sea, no son $10,000, o son $10,000 tal vez el más caro que exista. Pero en esa época eso no existía. O sea, eran $100,000, eran $150,000. Hacer un efecto era una cosa exorbitante. Cuando yo me encuentro con la realidad, ¿cómo voy a hacer la transformación del Shakti? ¿Cómo yo voy a transformar el personaje de Sam al Shakti? Me puse a estudiar y yo dije, los magos siempre tienen unos trucos bien chéveres, ¿no? Esos tipos siempre se las ingenian, eso es física, algo debe haber que yo pueda utilizar. Y me encontré que Houdini y otros grandes magos de esa época utilizaban una caja negra con un cristal diagonal. Y yo dije, qué curioso está esto. Y empecé a leer, pero lo hacían en un estudio. Entonces, por el efecto diagonal del cristal y luces en un lado y oscuro al otro, cuando cambiabas la luz de un lado a otro, las imágenes se mezclaban y aparecía una y desaparecía la otra. Yo dije, si esto funciona, tiene que funcionar con una caja pequeña igual. Entonces, creé una caja pequeña con una apertura que era el tamaño del lente de la cámara. Puse un cristal diagonal con las especificaciones que decía para poder reflejar la luz o no reflejarla de un lado, porque tiene que tener cierto tinte, cierto color. Bien ingenioso yo, con mis $200 millones. ¿Recuerdan las sillas plásticas de blancas que vendía Kmart o no sé quién? La están vendiendo, que al año, si te sientas, se parte y se cae. Esa misma.
Puse 2 de esas sillas, puse una persona asistente en una silla y puse mi perrita traviesa en otra silla. Mi perrita se llamaba Princesa. Entonces ella se desesperaba, se bajaba de la silla y ¡Princesa! Estamos filmando. Quédate ahí como una actriz. Se sentaba. Si yo no avanzaba, se iba. La puse a cierto ángulo que decía los planos que leí de cómo ellos hacían, cuánto tenía que ser. Transformé el tamaño del estudio a un tamaño salón para yo tener control y saber, porque no tenía un estudio para hacer eso y ellos lo hacían en un estudio. Así que por escala reduje el tamaño del salón hasta que llegué a ese punto. ¿Cómo llegué ahí? Yo había estudiado delineante en una escuela vocacional cuando era teenager, así que sabía las escalas y las cosas. Lo creé y básicamente pude crear una distancia como de aquí a estos tubos. Puse las sillas, la perra que se pudo quedar quieta ahí. Enfoqué la cámara y hice unos interruptores, unas bobinas o resistencias que cambiaban la luz de un lado para otro. Yo estudié ingeniería electrónica. Y logré grabar y transferir una imagen a la otra y logré mezclarlas hasta el punto que lo perfeccioné y podía cambiar una imagen por la otra. Chazán, me gané el certificado de Houdini en ese momento, pero el problema no estaba resuelto, porque eso era muy pichingo, voy a decirlo así. Ay, cambiarlo de un lado a otro, chévere, pero ¿cómo hacemos que él se vea glorioso? ¿Cómo sea? O sea, los directores siempre estamos pensando cómo exaltar las cosas. Bueno, ella le dice que representa los 3 colores primarios de la creación. Los 3 colores primarios de la creación son los colores que están en el fuego, es el amarillo, el rojo y el azul. Y ese es su uniforme, amarillo, rojo y azul. Pues esto es fuego. Al tipo hay que quemarlo. Pero si lo queman, no hay director tampoco. ¿Cómo yo logro entonces, utilizando el efecto de la muchacha y la perra y la cajita, crear la transformación del Shakti que se vea espectacular? Okay. Voy donde mi progenitor, que era un cabeciduro, y le digo, quiero que me hagas, marca mi cuerpo. Y le llevé un tubo de cobre muy finitito. ¿Para qué quieres esto? Olvídate, porque el padre quiere saber todo, ¿no? Marca mi cuerpo. Ahora quiero que hagas unos huequitos, muchos huequitos alrededor de esto. Y que me lo conectes a este cilindro de gas. Que tú vas a explotar. Porque si rápido piensan lo peor, ¿no? Que vas a explotar. Yo digo, no, es que tengo un invento. Tus inventos, ¿de dónde salió este muchacho? ¿Por qué no te vas a trabajar y dejas los inventos? Él siempre me decía lo mismo. Entonces logré que él me hiciera la figura del Shakti así, en este andamiaje de cobres y con huequitos y gas. Yo dije, hoy es el día que yo supero a Houdini. Y no es que me voy a meter debajo del agua, es que yo voy a lograr hacer lo que él hizo, pero con fuego. Puse otra vez la cámara, puse lo demás y logré, paré una persona aquí y logré fusionar entonces los dos, la imagen y el fuego. Y hice la transformación del chat. Entonces quedó la explosión que yo quería que quedara, pero entonces ahora en la nueva versión lo que hicimos fue ponerle efectos sobre el fuego. Y si lo miran, el fuego está detrás, se ve cuando él se prende. Entonces en el estudio, cuando filmamos esto, había una máquina de humo, había una máquina de aire, y yo me inspiré en eso, cuando él hace y se llena todo de humo y aire y no sé qué. Yo veo las cosas no para envidiarlo, sino para aprender y mejorar lo que hago. Tenemos que ver los grandes espectáculos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Así que eso del aire cuando entra, pues fue más bien una inspiración de un video muy famoso de Michael Jackson, que él hacía, él ponía aire, se veía espectacular.
Así que agarré a Houdini, agarré a Michael Jackson, agarré a Bruce Lee, agarré a mi progenitor, agarré a la perrita, agarré al asistente, y me agarré yo, los metí en una licuadora. El poder del Shakti. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto.